Bienvenidos al canal. Ya es la sexta parte de esta historia. Veremos el tomo 16 y 17 del manga en este video, que serían del capítulo 61 al 66 agregando dos especiales, los cuales aparecerán según cómo se publicaron en los tomos recopilatorios. Sin más te recuerdo que si no has visto los videos anteriores, vayas a verlos, pues este video contendrá mucho spoiler. También no te olvides de darle like al video y suscribirte, para que así veas las siguientes partes de esta historia. En el video anterior nos quedamos en que Nina se abalanzó para tratar de romper la piedra estelar que tenían los gemelos, logrando romperla en pedazos. Ahora sigamos con la historia. Después de que la piedra se destruyera, el mono salió de entre los escombros, haciendo que Nina se sintiera aliviada al verlo, preguntándose dónde está Hikami, quien aparece de repente detrás de ella, mencionándole que se encuentra bien. Al verlo, ella se acerca a él, preguntándole si eso es verdad, si no está herido o si no le duele algo, a lo que Hikami responde que nada serio, pero hay algo más importante que eso, y eso es que deben salir de ese lugar. Antes de que terminen de hablar, alguien comienza a toser, y al voltear a ver, observan que es Ulbur, quien está en el suelo, lo que causa que Nina se pregunte si salió herido de la explosión. Mientras ella se pregunta qué debería hacer, los guardias del castillo aparecen, pero solo acuden a ayudar a Asta, dejando a Ulbur de lado. Nina los observa, notando como los guardias también acuden a ayudar a otra persona que está atrapada, pero siguen sin ir a ayudar a Ulbur. Al ver que se van, ella les grita que el otro príncipe está justo frente a ellos, pero los guardias solo se voltean y se van, sin prestarle atención. Después de esto, Hikami le sugiere a Nina que se vayan, pero ella se disculpa con él, ya que no puede irse solo así, por lo que él la trata de detener, pero no lo logra. Inmediatamente, ella se acerca a Ulbur, pidiéndole que aguante, y que le muestre su herida, preguntándose si algún pedazo habrá entrado. Mientras ella lo revisa, Ulbur aprovecha para tomarla del brazo, pero antes de que logre hacer algo, Hikami le lanza una aguja al cuello, haciendo que vuelva a caer al suelo. Al ver esto, Nina le cuestiona qué hizo, así que él explica que aquello solo está cubierto de una droga para dormir. Toad, quien venía detrás de Hikami, le reclama a Nina su comportamiento, preguntándole si acaso quiere morir, haciendo que ella comience a llorar, mientras le dice que no puede mirar a alguien morir frente a sus ojos, pero que ya se hizo lo suficientemente fuerte para que no la maten, a lo que Toad responde que ese no es el problema. Hikami entonces revisa a Ulbur, mencionando que no corre ningún peligro con el tratamiento adecuado, aparte de que necesita descansar. Al escuchar esto, Toad pregunta por qué no solo se deshacen de él, pues definitivamente será un dolor en el trasero, pero al ver a Nina, ella hace una expresión, la cual él no parece comprender. Después de esto, Hikami les pide que se vayan, mientras le toca la cabeza a Nina, haciendo que Toad piense que es demasiado blando con ella. Antes de irse, Nina va con Ulbur, para decirle que hacer que la gente voltee a verlo lastimándolos, está mal, y ese no es la clase de deseo que ella quiere conceder, ya que ella puede verlo muy bien sin eso. Mientras salen del lugar, Nina les cuenta a los demás que cuando estaban peleando, pudo escuchar una voz en su cabeza, y habló con ella sobre la piedra estelar, preguntando si acaso esta viene de una persona de las estrellas, concluyendo que ellos deben estar cerca. Hikami entonces le pregunta si pudo hablar con ellos, a lo que Nina contesta que no sabe cómo, preguntándose cómo se supone que debería de hacerlo, pero al tratar, menciona que se causará un dolor de cabeza. Al escucharla, Toad comienza a renegar, llamándola inútil, pidiéndole que no haga que le duela la cabeza, cuando ni siquiera está usando el cerebro, para después recomendarle que le pida ayuda a un animal, pues si hay alguno merodeando por ahí, ella podría hacerlo. Nina entonces le menciona que no necesita hacer eso, volteando a ver a aquel mono de las bailarinas. De repente, el animal sale corriendo, así que Nina va detrás de él, haciendo que los chicos también comiencen a correr. Mientras corren, Nina piensa que esta vez de seguro encontrará a una persona de las estrellas, que lo ha estado buscando, que viajó todo ese camino para encontrarlo, para así poder hacerle frente a ese poder que tiene, y poder vivir el futuro. Mientras los chicos bajan por un pasadizo, Toad comenta que pareciera una clase de túnel secreto de escape, y Nina piensa que también quiere volver a aprender sobre Azure. Al llegar al final del camino, Nina logra ver a una persona, y de repente, el mono que perseguían, sale corriendo hacia aquella silueta. Al acercarse, aquella persona voltea, destapándose la cara, mencionándole a Nina que al fin se han encontrado, llamándola la heredera del alma de la diosa de las estrellas, sorprendiendo a Nina, pues por fin encontró a alguien con los ojos azules.
El chico entonces le cuenta que sus premoniciones fragmentadas le dijeron que se encontrarían en ese lugar, presentándose como el último sobreviviente de la gente de las estrellas, lo cual sorprende a Nina aún más, quien se pregunta si realmente es el último que queda, decidiendo preguntarle si es él con quien habló en su cabeza, a lo que el chico contesta que lo fue, pues desde aquella distancia podía verla y hablar con ella, a pesar de que era difícil entrar al castillo. Mientras ellos hablan, Hikami los observa, preguntándose por qué aquella persona luce exactamente igual que antes, pero Tut aparece de repente, para preguntarle si el niño será de ayuda, ya que se quedó sin fuerzas. A lo que Hikami responde pidiéndole que lo escuchen en silencio por ahora. Al mismo tiempo, Nina habla con el chico, mencionándole que no sabe por dónde empezar, pues no sabe nada acerca de quién es, o acerca de su poder. El chico entonces la interrumpe, y le pregunta si destruyó la piedra estelar, pues era una piedra preciosa, la cual permitía viajar desde los monumentos de piedra de todo el mundo hasta Elsforbia. Al escuchar esto, Nina le comienza a pedir perdón, pues ella solo quería evitar que se usara para el mal. Esto hace que el chico le cuente que la piedra estelar también protege al pueblo estelar del peligro en su peregrinación incesante, y originalmente solo se podía usar para ahuyentar a las bestias. Pero Nina le dice que el deseo de los gemelos la hizo hacer un gran movimiento. El chico entonces le explica que eso fue porque había absorbido mucho más poder del necesario, lo que debió haber causado que el poder gastado se volviera loco, contándole que el poder de conceder deseos solo le pertenece a aquella que hereda el alma de la diosa de las estrellas, y después de todo, ni siquiera la gente de las estrellas puede usarlo. Preguntándole si acaso su madre no le enseñó eso. Nina le responde que sus padres murieron cuando tenía 10 años, y no le contaron nada sobre la gente de las estrellas, lo cual le parece raro al chico. Por lo que ella decide explicarle que alguien de la Villa Astral en Fortna le contó acerca de su poder, pero ellos no le dijeron cómo utilizarlo, o qué debería de hacer, así que pensó que debía hacer algo al respecto. Y a pesar de que ha aprendido algunas cosas, aún queda mucho por recorrer. Después de escuchar esto, el chico le dice que ya lo entendió, preguntándole si usó su poder de conceder deseos en ella misma, y dado que él es quien heredó los recuerdos, puede ayudarle con eso. Aunque ella es la única que puede conceder deseos y liberarlos, tocándole la frente en ese instante. Nina entonces comienza a ver cosas, recuerdos donde aparecen dos personas, quienes resultan ser sus padres. Un día, cuando Nina era una niña, ella entró muy felizmente a la habitación de sus padres, contándoles cómo un montón de pájaros habían ido hacia ella cuando los llamó, pero su madre la regañó por eso, mencionándole que ya le había dicho que no lo hiciera, preguntándole qué pasaría si la gente aterradora la encontraba. Más tarde, mientras comían, la mamá de Nina habló sobre que era muy raro que los poderes se manifestaran a tan temprana edad, por lo que su esposo le comentó que había escuchado que hay una princesa estelar en aquella villa astral. Así que su esposa le contestó que nunca había escuchado que hubieran dos princesas estelares a la vez, creyendo que estaban pasando muchas cosas imprevistas, o quizás todo se debía a la princesa anterior. Esto hizo que la mamá de Nina recordara el calvario que pasó en el pueblo de Lindorm, donde un hombre atacó a aquella princesa estelar, llamándola el símbolo de la ruina, haciendo que comenzara a creer que esto había pasado porque ella tuvo un final tan terrible, preguntándose qué pasaría si Nina terminara igual. Su esposo entonces trató de calmarla, mencionándole que ya no estaban en Lindorm, y la cacería de las personas de las estrellas no pasaban en ese lugar, pues Fortna abrazaba a la diosa de las estrellas. Así que ese era un lugar seguro. En ese momento, Nina se acercó, preguntando si todo estaba bien, así que su mamá le dijo que todo lo estaba, y que la protegería. Unos días después, la mamá de Nina le mencionó a ella que estaba segura de que la verdadera manifestación de sus poderes aún estaba muy lejos, así que cuando llegara el momento, podían visitar la Villa Astral o buscar un guía estelar, pero hasta entonces, harían solo lo que pudieran. Unos días más tarde, Nina le preguntó a su madre cuándo irían a aquel lugar donde los dioses dormían, a lo que ella le contestó que cuando creciera, explicándole que tenía el rol de proteger el mundo, y solo debía usar su poder para eso, pidiéndole que guardara todos sus deseos en lo profundo de su corazón. Nina entonces le mencionó que eso era verdad, pues usarlos demasiado arruinaría el recipiente más rápido, a lo que su mamá respondió que eso era correcto, pero que al final, ese día de todas formas llegaría. Y cuando eso pasara, quería que obtuviera poder de la persona más cercana a ella. De esta manera, su alma sería liberada y renacería de nuevo, haciendo que el alma de la diosa de las estrellas fuera reducida gradualmente, y eventualmente desapareciera por completo. Así podría terminar con su vida de humana. Después de esto,
Ella le mencionó que para que eso pasara, aún quedaba una larga peregrinación, para el deseo que trasciende el tiempo de la diosa de las estrellas. Un tiempo después, sus padres cayeron enfermos, pero Nina aún era muy pequeña, así que su madre se preguntó qué debería de hacer, pensando que si hubiera sabido que eso pasaría, la hubiera llevado a la villa astral antes. O quizás debieron haber partido hacia el desierto para buscar un guía estelar, pero ya es demasiado tarde, comenzando a llorar al escuchar a Nina. Ella entonces le pidió que le concediera su primer y último deseo, pidiéndole que olvidara que es una persona de las estrellas, y todo sobre su poder y deber, pues quería que viviera como una persona normal y fuera feliz. En ese momento, los ojos de Nina comenzaron a brillar, desapareciendo todos los recuerdos, dejando atrás solo una plegaria. En el presente, Nina piensa que vivió todo ese tiempo sin cuestionar su memoria confusa, dándose cuenta de que todo fue por el deseo de su madre, y ella fue quien lo concedió, preguntándose por qué estuvo de acuerdo con olvidarlo, pues era muy importante. Aquel chico entonces la interrumpe, mencionando que nunca había visto un deseo concedido de esa manera, pero parece que suprimir la manifestación de sus poderes era imposible, diciéndole a Nina que ahora todo está bien, pues ya tiene sus poderes bajo control. En ese momento, Nina recuerda algo que le dijo su mamá, sobre que estaba bien desear o rezar por las cosas, pero no debía infundir las vacilaciones de su corazón con su poder, así que cuando los usara, debía imaginar los detalles muy específicos. Después de esto, el chico le menciona a Nina que después de haberla visto bien, puede decir que ella es solo la mitad, pues debido a que la anterior princesa murió de una manera espantosa, su alma resultó dañada, y se dividió en dos, así que nacieron dos personas que heredaron el alma de la diosa estelar, contándole que todo comenzó hace aproximadamente 200 años, cuando desde las tumbas de hielo, se escapó el dios bestia para planear una venganza. Mientras tanto, en Fortna, Alicia está preocupada, pues Nina no parece caer ante la desesperación, ni tampoco termina sola, y pareciera no escoger la muerte, haciendo que las cosas parecieran ir exactamente en dirección opuesta a la respuesta que se le ocurrió. En ese momento, una sombra aparece, mencionándole que por eso le dijo que se apurara y lo tomara. Alicia le responde que ella lo decide, no él, recordando cómo aquella sombra apareció casi muriendo en la villa astral, y ella la encontró. Al hablar con esta, le preguntó si realmente no sobreviviría si no poseía a alguien, dejándolo entrar en ella, ya que ella concedía deseos. Después de esto, Alicia se cosió los ojos, asustando a sus sirvientas de la villa astral, quienes llamaron a la jefa de la villa, mientras Alicia le mencionaba a aquella sombra que de esa manera, nadie podría decir que sus ojos azules habían sido teñidos de negro. Volviendo con Nina, el chico le cuenta que el plan de venganza del dios bestia causó que el espíritu de la diosa de las estrellas se dividiera en dos, y esas dos mitades son ella y la princesa de Fortna. Nina parece confundida al oír esto, pues se supone que los 6 dioses estaban dormidos en Elsforvia, así que el chico le menciona que no sabe cómo lo logró, pero que al menos el dios bestia despertó y escapó de su lápida, que todo lo que sabe es que él envidió por mucho tiempo a la diosa de las estrellas, al punto de la obsesión, y puede vivir poseyendo a los humanos. Hikami entonces le pregunta por aquel conjurador, así que el chico le dice que seguramente fue poseído durante el mandato del rey anterior, pero no hay forma de saber dónde estuvo antes de eso, o a dónde fue después. Así que lo único que podían hacer era girar sus pulgares. De repente, Toad los interrumpe, para preguntarles a los chicos por qué aceptan toda esa basura, pues su cerebro ni siquiera puede seguir el ritmo de todas esas tonterías. Nina le contesta que lo entiende vagamente, preguntando dónde debería empezar, a lo que Toad responde que quizás en esa cueva, mientras Hikami les dice que mejor vayan a la ciudad por ahora. Mientras avanzan, Hikami le pregunta al chico si no se han visto antes, a lo que él contesta que puede recordar su encuentro, además de que había previsto que se volverían a encontrar. Hikami entonces le pregunta por qué, a lo que el chico responde que es un poco diferente a las personas, y está un poco más cerca de lo que llaman Dios, así que tiene una vida innecesariamente larga. Al escuchar esto, Nina recuerda que su madre le contó que las personas de las estrellas eran los descendientes de la diosa de las estrellas, quienes terminaron la era de los dioses por el bien de la humanidad. Y el caminar de la mano con esta, era la oración de la diosa de las estrellas, es por eso que debía encontrar a la persona que es importante para ella. Mientras tanto en el castillo, los guardias están tratando de hacer reaccionar a Asta, y una vez que logran hacerlo despertar, le mencionan que el rey sigue inconsciente, así que querían saber qué deberían de hacer, por lo que hasta les pide que atrapen a las bailarinas, y que no dejen escapar a la de pelo rosa. Después de esto, los guardias cierran las puertas de la ciudad,
prohibiendo que cualquiera salga de las murallas, pues una de las bailarinas estuvo involucrada en el incidente atroz que acaba de suceder. En ese momento, los chicos llegan a la ciudad, y al ver a los guardias, Nina se pregunta cómo terminaron metidos en ese lío, logrando escuchar que aquellos guardias buscan a una chica con el pelo rosa, quien aparentemente estaba trabajando con las bailarinas. Después de escuchar esto, Hikami les dice a los demás que esto debe ser obra del príncipe, mientras Toad le menciona a Nina que parece que la ley la persigue mucho, así que quizás deba dejar que la atrapen. Por su parte, Hikami menciona que esto se volverá peor durante el día, así que el chico de las estrellas les dice que deberían tomar la ruta secreta de escape que él usó. Después de esto, el chico los guía a una especie de pozo, el cual conecta con el desierto desde abajo. Hikami entonces le pide a Nina que se apure, pues los están persiguiendo, pero ella se detiene antes de entrar, preguntándose qué estarán haciendo las bailarinas, pues se supone que siguen en el castillo. Y si ella está siendo perseguida, lo más probable es que las capturaron, queriendo volver enseguida por ellas. Hikami la detiene, y le dice que no debe, pero como ella sigue terca en querer ayudarlas, él termina ofreciéndose a ser quien vaya, pues de todas formas estaba planeando hacerlo desde el inicio. Pero no quería convertirlo en un gran alboroto, así que es mejor que ella no se meta, pues si ella no está, no hay manera de que se aprovechen de ello. Nina entonces le pregunta si está tratando de sacrificarse de nuevo, justo como aquel día en Galgada, a lo que él responde que no está pensando en hacer eso, pues ya no está buscando un lugar donde morir. Aparte de que ya le han dicho muchas veces que debe vivir, contándole que él era el cuarto hijo del rey anterior, al que llamaban malvado, y como él vivía una vida libre de necesidades, nunca cuestionó nada, así que no conoció los pecados de su padre. Cuando aquel día llegó, las personas atacaron a su familia, en un intento por deshacerse de aquella línea de sangre maldita, así que una de las mucamas le pidió que huyera del lugar, pero terminó en un acantilado, deseando haberse lanzado hacia su muerte. Al abrir los ojos, se encontró con las bailarinas, quienes le preguntaron si se encontraba bien, pero al no poder responder, le pidieron que se relajara, pues no importaba quién era él. Las bailarinas del desierto salvaban a todos aquellos que el destino les daba, ofreciéndole ir con ellas si no tenía dónde quedarse. De esta manera, Hikami viajó con ellas, aprendiendo los bailes, a preparar cosas, y a cómo luchar. Pero de repente, una de las bailarinas que dejó la tropa pasó la información de que ellas escondían al hijo de aquel rey, lo que causó que los guardias fueran a atacarlas. Una de las bailarinas logró hacer que él pudiera escapar, pero antes de esto, uno de los guardias, dirigido por los gemelos, lanzó una flecha, la cual le dio justo en la espalda a la bailarina. Antes de que ésta falleciera, le pidió a Hikami irse del lugar, no detenerse y vivir, pero en ese momento, hasta le disparó a Hikami con una ballesta, haciendo que él decidiera irse. Pensando en que si las bailarinas no lo hubieran salvado, ellas no habrían muerto, preguntándose qué parte de él valía tanto como para que alguien se sacrificara, porque seguía vivo, y porque todos querían que lo siguiera haciendo. Mostrándonos cómo después de huir de aquel lugar, fue encontrado por unos bandidos, quienes lo acogieron, pero después estos fueron atrapados, y él terminó siendo llevado ante el antiguo rey de Fortna, quien le dijo que le daría un lugar donde morir, pidiéndole que siguiera vivo hasta que ese momento llegara. Luego, cuando pasó lo de Nina, él seguía preguntándose por qué todos le pedían que viviera, que podría el futuro traerle, recordando cuando liberó a Nina, y cómo él le regresó esas palabras, lo cual lo hizo entender por qué las personas le pedían constantemente que siguiera viviendo, pues es un impulso básico del corazón. Volviendo al presente, Hikami le dice a Nina que no irá con la intención de morir, pidiéndole que lo deje manejarlo, pero ella no quiere, y antes de que se lo diga, Toad le pregunta por qué no lo deja ir. Pues al menos sabe que él será mejor que ella, quien solo correrá sin sentido, preguntándole si no cree que él ofreció eso porque piensa que tiene una oportunidad, y aunque él no confía en las personas, ella debería confiar en él. Pues Muhulun le dijo que era bueno confiar en los demás, y dejar que se encarguen de las cosas, ya que ese era el trabajo de los que están arriba, asignarles a otros el trabajo. Nina entonces voltea a ver a Hikami, quien le dice que le devolverá esa confianza sin falta, para después alejarse de ellos. Una vez que se aleja, Nina comienza a pedir a sus poderes que no lo doten de poder, pues solo está orando por él. Mientras tanto, vemos como Hikami vuelve por aquel pasadizo, donde le está esperando Ulbur, quien le dice que fue muy tonto de su parte el regresar, pues su rastro de sangre seguía en ese lugar. Al verlo, Hikami piensa que es imposible, preguntándose cómo es que él puede estarse moviendo con esas heridas y la droga de parálisis en su cuerpo.
Ulbur entonces le pregunta si se han visto antes, pues no olvida una cara después de verla una vez, recordando aquellos días en los que encontraron que las bailarinas estaban escondiendo al hijo del anterior rey tiránico, y como entre ellas había una niña, quien lucía como si fuera de alto estatus. Explicándole que él solo quería hacer algo que le ayudara a su padre, así que aquello era perfecto, pues cuando hay una mala rama, tienes que cortarla, pero como él escapó, decidió deshacerse de todos. Después de decirle eso, Ulbur le menciona que fue divertido ver a todos tratando de huir, que se lo merecían por ocultarlo, llamándolos idiotas. Esto hace que Hikami comience a pensar en que no tenía forma de vengarse, que puso toda la culpa en sí mismo, que pensó que lo había aceptado, dirigiéndose a atacar a Ulbur, quien le confiesa que fue él quien le disparó aquella flecha. Hikami le responde que por supuesto que lo recuerda, que solo necesitaba deshacerse de él, preguntándole por qué se llevó a todos los demás, a lo que Ulbur contesta que la gente que lo ve, no debe vivir, pero por alguna razón, piensa en que quizás si no lo hubiera hecho, ellos lo recordarían como lo hace él, que aquello hizo que su padre lo evitara aún más, recordando cómo los castigaron a él y su hermano. Él entonces le dice que hasta es todo lo que necesita, que hasta prueba que él existe, pero es algo raro, pues quizás estaba feliz de escuchar que Nina lo recordaba. De repente, Hikami logra derribar a Ulbur, y antes de que lo ataque, él le dice que no debió haberlos matado, que aquella chica realmente concedió su deseo, empujando a Hikami en ese momento, contándole que hasta está tratando de tomar a las bailarinas como rehenes, para así poder atraer a la princesa, preguntándole si quiere salvar sus vidas, mientras le ofrece su mano. Hikami entonces piensa que la naturaleza de las personas no cambia, que no hay final para la injusticia en la vida, y la justicia no es recompensada, que es más fácil simplemente rendirse. ¿Por qué cambiar y reformarse es aterrador? Que es más fácil vivir la vida como se te da, y es precisamente por eso, que la gente como Nina, quienes pueden actuar, serán quienes cambien el mundo, incluso si es por un inmaduro sentido de justicia. Mientras tanto, Azure está viendo a Alicia dormir, pensando que solo cuando cae en un profundo sueño, un extraño hielo comienza a cubrirla, como si recreara los pilares de hielo que vio en Elsforbia, como si fuera la voluntad de la diosa de las estrellas, tratando de contener al dios bestia. Él entonces recuerda cuando ella le dijo que si el corazón de Nina estaba lleno, no crecería fuerte, y como la jefa de la villa le dijo que nunca había escuchado algo como eso, que el aislamiento fue impuesto a la princesa de las estrellas para tratar de reprimir sus deseos, aunque a Alicia siempre le gustó estar sola de todos modos. Azure entonces piensa en que ella no buscó la desesperación y el aislamiento porque fuera la princesa de las estrellas, sino que lo hace porque eso hace que sea más fácil manejarla, diciéndole al dios bestia que no le permitirá que entre en el cuerpo de Nina, y que solo lo dejará entrar en. Al mismo tiempo, el chico de las estrellas platica que a pesar de que lo que les dirá no es muy conocido, en aquel lugar estuvo una vez ubicada la ciudad de los dioses, y al igual que el deseo de la diosa de las estrellas, esta ciudad se desvaneció, convirtiéndose en la arena de ese desierto. Disculpándose por no presentarse antes, mencionándoles que se llama Enoch, y ellos, la gente de las estrellas, llevan la sangre de los dioses, y el desierto es como su hogar, mientras le dejan un mensaje a Hikami para que pueda encontrarlos. Al caminar por el desierto, Nina le pregunta a Enoch dónde están las demás personas de las estrellas, a lo que él contesta que no hay ninguna, que algunos fueron casados, pero que de todas formas no quedaban muchos en primer lugar, pues eran una raza que estaba destinada a desaparecer en algún momento. Al llegar a una ciudad, Nina trata de quitarle las extensiones a Tut, mencionándole que será difícil de hacerlo, así que tendrá que cortarle un poco, lo que hace que él reniegue, mientras Enoch trata de conseguir algo de comida y bebida. Una vez que descansan, siguen su camino, y después de un rato, Enoch les menciona que ya puede ver el lugar, señalándoles una montaña, pues ahí se encuentra uno de los monumentos de piedra, desde el cual pueden saltar hasta uno en la tierra donde descendieron los dioses en Elsforbia. Al verla, Nina menciona que se parece a la que vio en la cueva de hielo, pensando que es justo como aquel monumento en el que desapareció Azure. Al acercarse al lugar, Enoch le dice a Nina que sin una piedra estelar no pueden viajar, pero ella puede saltar sin una. Nina entonces le pregunta si puede viajar de aquí para allá a través de ellas, a lo que Enoch responde que desafortunadamente solo puede ir en una dirección, que no importa dónde entre. Siempre irá al monumento que está cerca de Elsforbia, y los que se encuentran dentro de la cueva la llevan hacia el exterior. Al escuchar esto, Nina le dice que no puede decir si eso es conveniente o no, mientras Tut se sienta, quejándose de que ya no puede llegar más lejos, así que se detendrá en ese lugar a descansar.
a lo que Nina responde que ya casi llegan. Toad entonces le pregunta si los 7 dioses realmente existen, pues en Galgada hay un dios separado de ellos, y los 7 dioses son tratados más como fábulas, aunque no está diciendo que no crea en ellos. Y antes de que diga algo más, Nina lo interrumpe, para preguntar si no tienen sed, a lo que Enoch responde que no necesita beber, mientras Toad le dice que es raro que una imbécil como Nina sea la que desciende de los dioses. Después de escuchar esto, Enoch le menciona que el criterio usado para determinar que hace algo un dios está hecho por los humanos, pero los 7 dioses tienen el poder de destruir el mundo, el cual no está presente en humanos. Por eso son llamados dioses. Nina entonces le dice que recuerda que la diosa de las estrellas destruyó la era de los dioses, pero que ella lo hizo por los humanos, porque estaba de su lado, a lo que Enoch responde que tiene razón. Al escuchar esto, Nina le pregunta qué hay del dios bestia, que tiene él en contra de la diosa de las estrellas, si es porque terminó con la era de los dioses y los atrapó en el hielo, y qué es lo que quiere hacer. Toad le responde que si guarda rencor, lo más seguro es que quiere deshacerse de todos, pero Nina le pregunta qué viene después de eso, qué quiere hacer después de deshacerse de todos. Si acaso cree que creará una nueva era de dioses o algo así, pensando que su mamá no le dijo nada acerca del dios bestia. Enoch entonces le menciona que no sabe si es su objetivo final, pero que es tiempo de decirle algo, y lo que le dirá, es algo que solo los que vivieron en aquel entonces saben, incluyéndolo a él, y es que, entre los humanos y los dioses, la diosa de las estrellas y el dios bestia nacieron como gemelos. La diosa de las estrellas era cercana a los dioses, y como se alimentaba de las oraciones de las personas, era más fuerte que ellos, pero el dios bestia era cercano a los humanos, apenas tenía poder, y ni siquiera podía mantener su propio cuerpo. De repente, un grupo de serpientes aparece, asustando a los chicos, haciendo que Toad le pida a Nina que use sus poderes para mandarlas a casa. Nina no entiende a qué se refiere en un principio, pero termina captando lo que quiere decir, y antes de que haga algo, Enoch le menciona que no funcionará, pues aquellas serpientes están bajo la maldición de las marionetas, y su poder estelar no les afectará en ese estado. Nina entonces le responde que se sentirá mal por lo que hará, pero que pueden pelear contra ellas, haciendo que Toad se comience a quejar, pues son muchas, y se supone que son venenosas. En ese momento, Enoch les grita que vayan al monumento de piedra, para así saltar hacia Elsforbia, mientras se pregunta si son marionetas del dios bestia, y por qué está pasando en ese lugar. Todos corren hacia el monumento, pero Enoch se queda atrás, así que Nina le ofrece su mano, pero él se disculpa, pues hay algo que debe hacer, así que no podrá ir con ella. Nina entonces le pregunta qué pasará con las serpientes, pues no la puede dejar sola, por lo que él le dice que todo está bien, pues es algo diferente a los humanos, así que su veneno no le afectará. Al escuchar esto, Nina le responde que aún hay toneladas de cosas que quiere preguntarle, y cosas que quiere que le enseñe, a lo que Enoch contesta que ya le dio su guianza, así que estará bien, aparte de que se volverán a encontrar. Pero lo más importante, es que debe ser cuidadosa con el dios bestia, pues sin duda irá por ella, que quizás solo eran fragmentos, pero vio varios destellos del futuro. En un mañana lejano, la gente será herida, la tierra estará en caos. Esas cosas definitivamente pasarán. Esto hace que Nina se pregunte si eso es lo que Alicia le había mostrado, pero Enoch la interrumpe, para decirle que eso no quiere decir que vio todo, pues definitivamente hay un futuro más allá de lo que vio, y está seguro de que ella lo escogerá, explicándole que solo le dijo algo parecido a una profecía. Él entonces les pide que pongan las manos en el monumento, mencionándole a Nina que se parece mucho a la diosa de las estrellas, así que cree que hay una posibilidad de que ella sea la princesa de las estrellas final. Mientras tanto en Galgada, Noah está en el frente de batalla, quejándose de aquella criatura insufrible de Fortna, quien primero liberó Teltan, y ahora Bastea, mencionando que no pueden concederle más tiempo. Así que les dice a sus soldados que su objetivo final será el de conquistar Fortna, gritándoles que deben hacer la suya, lo que anima a todos los que le escuchan. Por otra parte, Sol y sus compañeros bajan a una habitación al parecer desconocida para los demás, la cual Sol menciona que no ha sido usada desde hace mucho tiempo, así que hay quienes no saben de su existencia. Agradeciéndole a uno de los caballeros, pues sin él, no habría llegado a ese lugar, ya que no tiene un título. Después de esto, aquel caballero le pregunta qué están haciendo en ese lugar, pero Sol, en vez de explicar, le pide que desentierre lo que tienen enfrente. Esto hace que el caballero se queje, pues a pesar de que no se ha usado en años, sigue siendo un altar, pero Sol le aclara que tomará toda la responsabilidad, a lo que el caballero le pregunta si está en posibilidad de hacerlo, y qué piensa que hay debajo de eso.
Sol le contesta que no está seguro, pues están básicamente en territorio de la ficción y la fantasía, preguntándole si no han sentido curiosidad al menos una vez, sobre el por qué el rey de Galgada estaba detrás de Fortna. Porque iría tan lejos para llamarlo su más querido deseo, y nadie tiene una explicación además de que son las palabras del profeta. Incluso en el pasado, Noah se quejó, pues no creía que necesitaran a Fortna, recordándole al caballero que él dijo algo por el estilo también, algo como que le parecía que Fortna estaba muy lejos. Después de recordar esto, el hombre le da la razón, así que Sol le comenta que él no puede aceptar que solo fue porque el rey lo dijo, pensando en que incluso ahora lo están aceptando, pero cuanto más se alejó de Galgada, más se preguntaba a qué se referían con profeta, y en Elsforbia, se comenzó a preguntar si eso era real, y si era creíble, pues no podía pensar en ello con el sentido común, usando eso, nunca alcanzaría la respuesta. Pensando en que debía deshacerse de sus ideas preconcebidas, y usar el conocimiento que había adquirido, para así conjurar algunas fantasías sin sentido. Aclarándole al caballero que para estar seguro, solo está haciendo lo que está escrito en el papel que trae. En ese momento, encuentran los restos de una persona, y al verlo, Sol menciona que no es un rey, preguntándose quién es, y preguntándole a los demás si habían escuchado sobre eso. El caballero queda sorprendido, y antes de que pueda decir algo, Sol comienza a desenfundar su lanza, con la cual, ataca directamente en donde se encuentran los restos, encontrando algo que parece asustar a todos los presentes. Mientras tanto, en el castillo de Bastea, los guardias le avisan a Seth que la armada de Fortna está en la fortaleza sur, contándole que el antiguo señor de la tierra de Kusk parece haberle ayudado, preguntándole si deben esperar a que llegue la armada del rey. Seth les dice que él irá, y al ver unas aves volar, piensa en Nina. Por su parte, Azure se está preparando para la pelea, cuando de repente, le avisan que el príncipe Seth ha salido, lo que causa que él se apure para también hacerlo. Antes de que se vaya, el soldado de antes le pregunta qué deberían hacer, pues dicen que el ejército de Galgada también se dirige hacia ellos, a lo que Azure menciona que eso es perfecto, pues podrán poner fin a todo eso de una vez, y acabarán con todo su ejército de un solo golpe, marcando así el final de Galgada. En el camino, Ditus le pregunta por qué está haciendo esto, pues el plan original era usar la contención, y la guerra de información habría sido suficiente, con eso podrían haberlo logrado fácilmente, pidiéndole que por favor le diga qué pasa detrás de este cambio, pues no importa lo que pase, él siempre. Azure lo interrumpe, para decirle que le ha servido bien, pero que a partir de ese momento, lo releva de su deber. Al escuchar esto, Ditus no entiende qué pasa, y antes de que pueda acercarse a Azure, los soldados lo detienen, mientras él les pide que lo escolten afuera, y que lo mantengan alejado de él, y si no obedece, deberán llevarlo por la fuerza a Fortna. Azure entonces se va, mientras Ditus le grita que le explique el porqué. Al subir a la azotea de la torre, Azure se encuentra con Alicia, quien le pregunta si debería concederle el deseo, a lo que él contesta que lo haga, haciendo que ella comience a tratar de abrir sus ojos, invocando sus poderes. En ese momento, Azure piensa que en el instante en el que ella saca su poder, su cuerpo queda desprotegido, diciéndose a sí mismo que no lo piense, que simplemente debe mover su espada como si la estuviera colocando en su vaina, atravesando a Alicia con ella en ese instante. Él entonces le habla al dios de las bestias, pidiéndole que entre en su cuerpo, el de un simple humano. Advertencia: lo siguiente es un capítulo especial, y esta historia contiene comentarios de Anne en todas partes, pues son parte de una carta que ella le escribió a Nina. Unos días después de dejar el puerto de Starvia, mi enfermedad del mar, la cual era tan fuerte en el camino hacia aquí, se redujo a casi nada, gracias al remedio secreto que recibí del rey de Starvia. Ahora estoy aprendiendo las letras por el señorito Sol, aunque antes podía manejar palabras simples, el señorito Sol me dijo que si aprendía a escribir, iba a ser de mucha ayuda en el futuro. Sigue siendo difícil escribirlas con fluidez, así que creo que te escribiré esta carta que no te llegará, como práctica, querida Alicia, no, querida Nina. Al llegar al puerto, Anne le preguntó a Yor qué estaba haciendo en ese lugar, a lo que él respondió que no fue a recibirla ni nada por el estilo, que solo estaba ahí de todas formas. Anne aceptó eso, y le dijo que naturalmente, ese pensamiento nunca le pasó por la mente, disculpándose con él, pero al escucharla decir esto, Yor le pidió que no se disculpara, pues no la estaba criticando, mientras sus guardias le pedían que bajara la voz. Yor entonces le preguntó a Anne si planeaba regresar a Bastea, pues era un desastre, así que era mejor si evitaba el lugar por un tiempo. En ese momento, Vido lo interrumpió, para decirle a Anne que podía quedarse con él, pero Yor le pidió que no bromeara,
pues él era incluso más peligroso, mencionándole a Ann que podía ir a Catena, su territorio, el cual era seguro, aparte de que necesitaban a otra empleada después de todo. Ann le respondió que primero debería consultarlo con Seth, a quien servía, así que George le gritó, para preguntarle si no le interesaba que se llevara a la chica que trabajaba para él. Al escuchar esto, Seth lo observó, y le dijo que Nina se sentiría sola cuando regrese, pero George no sabía quién era Nina, así que le preguntó quién era. Como no quería dar explicaciones, Seth solo le dijo que Ann estaba en el camino, así que se la podía llevar. Esto hizo que George comenzara a renegar, diciéndole que no la tratara como un objeto. En ese momento, llegaron los guardias de Seth, quienes le dijeron que los preparativos estaban completos, pidiéndole que se fueran. Él entonces fue detrás de ellos, mientras Ann mencionaba que él se iría sin siquiera descansar, a lo que Sol respondió que probablemente quería terminar las cosas rápido, incluso si no eran tan simples. Nina, cada noche, el señorito Seth miraba hacia las estrellas, y estoy segura de que estaba pensando en ti. Cuando hablaba sobre ti durante el día, él siempre me escuchaba, y sonreía un poco. Sentí como si estuviera viendo algo muy precioso, desearía que tú también lo hubieras visto, Nina. Volviendo a la historia, Sol le mencionó a Ann que podía simplemente irse con el príncipe George por ahora, así que ella le preguntó qué haría él, pero antes de que contestara, llegaron unos hombres, quienes le dijeron que habían ido a recogerlo, llamándolo general. Al escucharlos, Sol les mencionó que no había sido un general por mucho tiempo, además de que se suponía que ahora él era el general, a lo que el hombre le contestó que lo había estado esperando todo ese tiempo, creyendo en que regresaría. Mientras Ann se preguntaba quién era esa persona, Sol hablaba con aquel hombre, quien le pidió que se apurara y arreglara todo. Después de una pequeña charla, el hombre le preguntó a Sol si ya deberían de irse, a lo que él respondió que primero debían matar a un dios, marchándose con un aspecto diferente al usual en su cara. Una vez que se fue, Ann mencionó que lo que él dijo al final sonaba aterrador, así que Vidó la tranquilizó, diciéndole que todo estaría bien, pues a pesar de todo, el general Sol era muy querido, aunque quizás el rey no lo niegue, pero probablemente, ella también había estado esperando su regreso todo este tiempo. Quizás, el rey Noah también tiene muchos sentimientos que no ha mostrado. Vidó entonces le dijo que era hora de que comenzara a pensar en ella misma, pues incluso una chica de la servidumbre necesitaba enamorarse y otras cosas, o no tendría ninguna diversión. En ese momento, George le preguntó qué estaba haciendo, pidiéndole que se apurara, así que Vidó le dio unas palmadas y le mencionó que al parecer, George se estaba impacientando. Vidó no ha cambiado ni un poco, él es una buena persona, pero siempre gira la conversación hacia algo romántico, dejándome nerviosa. De repente, Ann se mareó, por lo que George le preguntó qué le pasaba, así que ella le mencionó que aún sentía como si estuviera arriba del barco. George entonces le ofreció su mano, ante las expectativas de sus guardias, quienes se murieron de alegría cuando vieron que él se animaba a tomarla de la mano. Al hacer esto, George se puso colorado, así que le pidió a Ann que le ayudara a arreglar su cara, aunque estaba bien si no podía. Ella entonces le dijo que si la quería, haciendo que George sintiera que aceptó ir con él. Mientras él se llevaba a Ann, le mencionó que su madre era de baja cuna, así que podría hacer algo al respecto, lo cual Ann no entendió. George puede ser llamado grosero, pero para mí, se ve muy tierno con sus orejas rojas, aunque eso puede ser muy descortés de mi parte. Nina, hay muchas cosas que quiero contarte. Volviendo a la historia, Nina y Todd viajan juntos, tratando de llegar a aquella cueva. En el medio del camino, Nina se pregunta qué fue lo que acaba de ver, pues le pareció ver algo brillante a lo lejos. Por su parte, en Galgada, en la zona de Bastea, Alicia cae muerta, mientras Azure comienza a recordar algunas cosas. Unos días antes, Azure le había preguntado a Alicia sobre lo que estaba dentro de ella, lo que la sorprendió, mencionándole que después de todo él era realmente especial como pensaba. Ella entonces le dijo que él estaba durmiendo en ese momento, que solía dormir a esa hora, lo que causó que Azure le preguntara si estaba poseída. En ese momento, Alicia se rió un poco, aclarándole que ella lo dejó entrar, y que él no puede vivir si no posee a alguien, contándole que cuando lo conoció, él estaba al borde de desaparecer, porque ni siquiera podía buscar un objetivo, era tan lamentable, así que acordaron que después de que concediera todos los deseos de la gente, concedería los de él, pues le dijo que quería todo de la diosa de las estrellas. Al escuchar esto, Azure se quedó pensando, decidiendo preguntarle si podría poseerlo a él también, a lo que ella respondió que estaba segura que alguien con un vacío en el corazón, como él actualmente, podría aceptarlo, preguntándole si había alguna necesidad de que él se moviera de ella, un ser omnipotente,
a él, un simple mortal, haciendo que Azure se preguntara qué pasaría si él no tuviera otra opción, preguntando si en dado caso de que él se moviera, un simple humano podría controlarlo. En el presente, Azure se dice a sí mismo que no debe cuestionarse si puede o no controlarlo, sino que debe hacerlo, ya que es por eso que acomodó todo de esta manera, dándole la bienvenida a aquel ser a su nueva jaula, llamándolo Dios de las Bestias. Mientras tanto, han escoltado a Ditus a una habitación apartada, donde deberá esperar a que tengan que regresar a Fortna. En ese lugar, Ditus comienza a reflexionar sobre cómo las cosas llegaron a eso, y que algo comenzó a ir mal desde el día que la gente de la villa llegó al castillo, pues él no persiguió a la chica que fue desterrada, recordando lo que pasó. Aquel día, cuando Azure regresó, Ditus fue detrás de él para ver qué había pasado, pero él solo le dijo que protegería la paz de Fortna a toda costa, y que cumpliría con el papel que le fue asignado, pidiéndole que desde ese momento no criticara lo que haría, y no hiciera preguntas, si es que lo consideraba el rey, todo esto sin siquiera verlo a la cara. Ditus entonces pensó que lo miraba como un rey, uno sin igual, recordando cómo todos en el palacio hablaban de cómo dispersó a la Villa Astral, y de cómo pelearía contra Galgada sin sacrificar a ninguna persona de Fortna. La guerra comenzó, Ditus solo observaba cómo Azure y Alicia dirigían todo, y cómo los soldados festejaban por sus grandes hazañas, preguntándose si esa clase de cosas eran posibles, pues quizás de esa manera su lado no perdería ninguna vida, pero, ¿por qué nadie tenía miedo? Después de esto, Ditus se dirigió al Templo del Norte, donde habló con la antigua jefa de la Villa Astral, mencionándole que todos estaban emocionados ante el poder de Alicia, y lo llamaban un milagro, pero él se sentía mal de alguna manera. La jefa de la villa le contestó que sabía que algunos se darían cuenta de que algo estaba mal, y como sabía que es el confidente del rey, creyó que era mejor decírselo, comenzando a contarle que hubo alguien que dijo una vez que Alicia estaba poseída por algo, pero esto nunca se mostró con fuerza en el exterior, incluso parecía como si la princesa aislada hubiera hecho un amigo imaginario. O quizás, es como decidieron verlo, jurando que nunca la dejarían salir de la Villa Astral. Por lo tanto, después de que detuvieron las tonterías del rey anterior, y solucionaron el problema con la chica errante de la gente de las estrellas, estaban planeando regresar a la villa, pero Alicia se negó a volver, pues ya había alcanzado la edad en la que sus poderes habían madurado, y podía conceder deseos, así que quería traer una era de tranquilidad para la gente, dejando ver el color real de sus ojos. Esto hizo que la jefa de la villa pensara que era imposible que concediera el deseo de todas las personas, y se comenzara a preguntar si ella siempre estuvo planeando eso, planeando traer el final a este mundo bajo el nombre de tranquilidad. Ella entonces le dijo a Ditus que no le podía decir si esto era por aquello que la tenía poseída, pues pensando nuevamente en lo que pasó, desterrar a aquella chica de las estrellas era una cosa, y quizás no debieron deshacerse de ella, pero tenían miedo de tener más cosas que no podían controlar. Al escuchar esto, Ditus le preguntó si Azure sabía sobre esto, a lo que ella respondió que lo sabía, y que intentó evitarlo. Después de esta respuesta, él le preguntó si ellas no podían hacer nada, a lo que ella respondió que Alicia ya no escuchaba lo que le decían, que solo trataba al rey de Fortna de manera especial, que era algo que le enseñaron en la villa, pero al parecer, Alicia planeaba seguir con eso sola, así que lo único que podían hacer era confiarle las cosas. Ditus entonces preguntó qué podía hacer él, a lo que ella respondió que por suerte había podido darse cuenta, aconsejándole que no dejara que Alicia se enterara, pues si lo hacía, lo atraparía con sus poderes de engaño, los cuales eran incluso más poderosos que el poder original de la sacerdotisa astral, mencionándole que no sabía cómo el rey se encargaría de ella, pero por si acaso, debería prepararse para destituir al rey, e instalar a Muhulum como el verdadero sucesor en el trono. Volviendo al presente, de repente, anuncian que el castillo de Bastea ha sido destruido, haciendo que Ditus se comience a preguntar si acaso acaba de pasar otro milagro, pero al preguntarle a los guardias que lo custodian, ellos solo le dicen que Alicia y Azure estaban en la azotea de la torre, pues pidieron estar a solas. Asustado por esto, Ditus decide quitarse la armadura y subir hacia allá, recordando cómo decidió serle leal a Azure, pensando que después de todo, no puede dejar su lado, y debe protegerlo, pues él es su rey ideal. Al llegar arriba, observa a Azure hincado, quien al notarlo voltea inmediatamente, mostrándole sus ojos negros. Instintivamente, Ditus se esconde, preguntándose qué fue aquello, si acaso ese no era Azure, y qué pasó con Alicia, recordando lo que le dijo la jefa de la villa. En ese momento, él comienza a pensar en qué debería de hacer por el bien de Fortna, recordando en ese momento a Nina, y lo otro que le dijo la jefa de la villa, pensando en que no sabe dónde está aquella chica.
pero no recibió un aviso de que hubiera muerto, bajando de la torre rápidamente, tomando un caballo para huir del lugar. Más tarde, Azure lleva el cuerpo de Alicia a un acantilado, dejándolo caer desde lo más alto, para después regresar al castillo, sintiéndose mal, logrando escuchar al dios bestia, quien elogia su fuerte voluntad. Él entonces se muestra ante Azure, mencionándole que está seguro de que se encontraba muy bien hasta que lo dejó entrar, que debe ser difícil para un simple humano, pidiéndole que entregue su conciencia, pues así será más fácil, prometiendo hacerlo el rey del mundo como quería, y que todos a su alrededor hagan lo que él diga. Azure le contesta que el poder de Alicia ya no se puede usar, pero al dios bestia no le importa, mencionándole que su poder ya maduró, así que ahora deben tomar la otra alma de la diosa de las estrellas. Esto hace que Azure lo llame hablador, y le pida que se vaya, pues él es el actual amo de ese cuerpo. Una vez que se va, Azure se pregunta cuánto más podrá mantener su cordura, pensando en que debe establecer una base inquebrantable para el gobierno, asumir la responsabilidad, bajar del trono, y entonces ir a aquel lugar. Así que hasta entonces, deberá convertirse en un rey codicioso, y no dejar que el dios bestia conozca sus verdaderos pensamientos, pues esto es algo que solo él puede hacer, pero si pudiera tener un deseo, desearía poder volver a verla una vez más. Mientras tanto en la capital de Galgada, Noah nota algo extraño en el cielo, algo que pareciera iluminarlo por un momento, preguntándose si eso fue en dirección a Bastea. De repente, se acerca un grupo de personas, lideradas por Sol, lo que sorprende a Noah, quien le pregunta qué hace en ese lugar, pues no lo mandó llamar. Antes de que pueda decir algo, una lluvia de luces comienza a caer, poniendo en peligro a Noah. Una vez que el ataque termina, Noah se pregunta qué fue aquello, pues parecían rayos que se dirigían a ella, recordando que Sol se puso frente a ella para protegerla. Al voltear a ver, Sol yace en el suelo herido, mientras todos los soldados parecen haber sido atacados por lo mismo. Al mismo tiempo, Toad se está quejando, pues no quiere seguir caminando, preguntando por qué está tan lejos, y si no hubiera sido más rápido cruzar el desierto, a lo que Nina responde que sí, pero que pasaron un montón de cosas que hicieron que tomaran el doble de tiempo. Él se enoja, preguntándole qué está insinuando, a lo que ella responde que quizás serían cadáveres si se hubieran ido por el desierto, recordando cómo estuvo pidiendo descansos, luego terminó enfermo, y en algunas ocasiones se negó a caminar por ciertos lugares. Al escuchar a Nina, Toad termina ofendido, mencionándole que si se iba a quejar, lo hubiera dejado atrás, así que ella le menciona que sabía que tomaría tiempo, pero si hubiera ido sola, habría comenzado a pensar en esto y aquello, y se habría deprimido, así que se siente agradecida de que él haya ido con ella, haciendo sonrojar a Toad. Ella entonces le dice que ya casi llegan, mientras lo empuja un poco, pero él le pide que no actúe como si fueran amigos, sorprendiendo a Nina, quien le dice que ya es tarde para eso. De repente, dos personas montadas a caballo les gritan a las personas que abran paso, pero Nina y Toad no alcanzan a moverse, así que los terminan empujando. Mientras ellos tratan de levantarse, dos personas se acercan, mencionando que eso estuvo muy cerca. Después de esto, una de las personas les pregunta si se encuentran bien, y antes de que puedan contestar, se acerca a Nina, quedando impresionada al verla, haciendo que ella se pregunte por qué se acerca tanto. La chica entonces le menciona sus ojos azules, preguntándole de dónde viene, y si esa ropa es de Lindorm, pero se ve interrumpida por Toad, quien le dice que es grosero que mire a alguien fijamente cuando la acaba de conocer. La chica entonces lo voltea a ver a él, mencionándole que es muy guapo, para inmediatamente disculparse con ellos. En ese momento, el mono deja caer algo, así que la chica pregunta si es alguna especie de accesorio para el cabello, a lo que Nina contesta que es de ella. La chica lo ve, y le dice que debe ser el regalo de un hombre, haciendo que Nina se pregunte cómo es que lo supo, a lo que la chica responde que es porque es un accesorio de hombre, dejando sin palabras a Nina, mientras el acompañante de la chica piensa que se está inventando cosas de nuevo. Después de esto, la chica le comenta a Nina que su novio debe quererla solo para él, pero al escuchar la palabra novio, Nina le menciona que no cree que hayan llegado a ese punto todavía. La chica entonces voltea a ver a Toad, y le pregunta si es del tipo tímido, mencionando que eso es asombroso, pues puede que eso quiera decir que aún tiene una oportunidad. Toad se queja de esto, diciéndole que acaba de hacer una suposición muy descarada, pero la chica no lo escucha, pues le habla a quien viene con ella, para decirle que mejor deberían regresar. La chica entonces les dice que se alegra de que no estén heridos, y espera que sean muy felices juntos, pero deben irse, haciendo que Toad se enoje y le diga que no es así, pidiendo que escuche cuando las personas están hablando. Una vez que se van, Toad se sigue quejando,
mientras Nina cree que esa chica le recuerda a alguien, lo que no le gusta a Toad, pues no acepta que existan dos personas como esa tonta. Por más que lo piensa, ella no logra recordar, solo sabe que está segura de que conoció a alguien como ella en algún lugar, y después de un rato, lo deja de lado, mencionándole a Toad que ya están cerca del castillo, así que deben continuar, pero él le contesta que no puede. Después de un rato, logran llegar al castillo de Starvia, donde los está esperando Himea, quien les da la bienvenida, mencionándoles que llegaron un poco tarde, y que estaba preocupada. Al verla, Nina piensa que acaba de tener un déjà vu, mencionándole que tuvieron algunos retrasos. Himea le pregunta si le trajo algún consejo de negocios, a lo que ella responde que ni uno, haciendo enojar a Himea. A pesar de esto, ella le dice que al menos podrá escuchar las historias que trajo consigo, pues puede que contengan algunos datos sucios, haciendo que Nina se alegre al ver que sigue actuando como ella misma. Himea entonces le pregunta si ganó algo, a lo que Nina contesta que le tomó algo de tiempo, pero encontró a una persona de las estrellas, y aprendió mucho, pensando que además de eso, ahora sabe que definitivamente heredó el alma de una persona de las estrellas, incluso recuperó los recuerdos de su madre, quien era una persona de las estrellas, y su padre, quien era una persona normal, y de cuando vivía cerca de Fortna, enfocándose en que ahora puede mantener su poder bajo control, y ya no se debe preocupar de lastimar a alguien, mencionando que a este punto, se encargará de Fortna en muy poco tiempo. En ese momento, Himea le contesta que tiene algo difícil que decirle, pues no mucho después de que se fuera, el ejército de Fortna partió hacia Bastea, y ellos todavía no han recibido nada de información sobre la situación en el campo de batalla, pero no sería extraño que comenzaran a pelear en cualquier momento. Después de escuchar esto, Nina sale corriendo al balcón, llamando a las aves con su poder, pensando en que no sirve de nada, pues Bastea está muy lejos, así que tampoco puede usar los ojos de las aves, recordando que Seth le prometió volver por ella para ir a Fortna. Ella entonces piensa que conociéndolo, él debe estar bien, que sabe que todo estará bien de seguro, pero le preocupa que Alicia haya usado sus poderes, preguntándole a Himea si se puede reunir en ese momento con el rey. Ella le responde que eso puede ser imposible, pues en ese momento él está con unos visitantes. Aún así, Nina le responde que irá a solicitar una reunión inmediatamente, pensando que aún hay tiempo, que sabe que hay algo que puede hacer ahora, y que no debería usar mucho sus poderes, pero jura que los usará para proteger lo que pueda, y por eso, debe llegar a Bastea inmediatamente. Mientras tanto, Vitus está viendo al rey de Starvia, pues quiere pedirle su ayuda para localizar a alguien, contándole que la persona que está buscando fue desterrada de Fortna como un criminal, que es una chica aún joven y con ojos azules, y basándose en los caminos obvios que pudo haber tomado, cree que ella podría estar en los alrededores de Starvia. De repente, uno de los sirvientes se acerca al rey, haciendo que éste ría al escuchar lo que le dicen, y le mencione a Vitus que es un hombre con suerte, o que quizás, los dioses lo guiaron hasta ese lugar, mientras Nina entra a la sala donde se encuentran. Al verlo, Nina le pregunta si le pasó algo a Azure, pero antes de que termine, él se arrodilla ante ella, rogándole que lo salve. Al mismo tiempo, engalgada, Noa está supervisando que atiendan a todos los heridos, y como no hay suficientes camas, les menciona que utilicen la sala de audiencias para acomodar a los que faltan. En ese momento, llega aquel caballero que acompañaba a Sol, quien se lleva a Noa para que lo vea, y al llegar con él, el caballero le comenta que aún no recupera la conciencia. De repente, Noa le menciona que él es un traidor, que escapó de la prisión en la cual eligió estar, la engañó, y entonces se puso del lado de Fortna, preguntándose por qué la protegió, a lo que el caballero responde que es porque ella es el rey de Galgada, con tono burlón. Al ver que ella no responde a esto, le dice que ya debe entenderlo bien, el tipo de hombre que él es. Noa entonces se pregunta por qué deseaba tanto Fortna, pues viendo el estado actual del país, mandar a las tropas es impensable, preguntándose si acaso había necesidad de expandir su territorio con tanta prisa en primer lugar, recordando que los reyes anteriores repetían palabras como, nuestro sueño cumplido después de 150 años, la bendita tierra de Fortna, y él cómo se repetía a ella misma que debía de obtener Fortna rápidamente, creyendo que ese era su deber, o al menos eso era lo que pensaba. Pero ahora, no entiende por qué estaba tan obsesionada con eso, dándose cuenta de que lo que hizo fue una tontería, preguntándole a Sol si él hizo algo. Un mes atrás, Noa se quejaba al leer el mensaje que Sol había enviado, creyendo que se estaba burlando de ella, pero el caballero le mencionó que él creía que estaba hablando en serio, y que ella entendía eso también. Aún así, Noa siguió quejándose, preguntándose por qué ahora quería que le diera permiso para volver a Galgada, y si acaso entendía lo que él había hecho. Al escucharla,
El caballero le comentó que públicamente la historia era que nada pasó, así que era posible solo con sus palabras, pero Noah se negaba a permitirlo. A pesar de esta respuesta, el caballero le dijo que iba a hacer las preparaciones, haciendo que Noah le gritara que ya le había dicho que no lo permitiría. Antes de irse, el caballero le mencionó que había un mensaje privado, y le pidió leerlo, pero ella estaba tan enojada que no lo hizo. En el presente, Noah decide sacar aquel mensaje en donde dice lo siguiente: Noah, ¿lo recuerdas? Cuando te dije que si te convertías en el rey me hicieras un funcionario en vez de un militar. Muchas cosas pasaron, y decidí huir de ellas, pero ahora, estoy trabajando para cumplir mi promesa. Estas palabras hacen que Noah comience a llorar, mencionando que no fue capaz de convertirse en uno, que solo se convirtió en un rey tonto, y ahora no puede dar vuelta atrás, pues ya ha habido sacrificios, y no se pueden retirar como país, así que su única opción es continuar con esta batalla infructífera. En ese momento, Sol abre los ojos y le contesta que aún pueden regresar, y esa es la razón por la que volvió. Mientras tanto en el castillo de Set, los guardias lo están buscando, pues les había dicho que iría por su ave, pero no pueden encontrar ni siquiera en qué dirección estaba su habitación, ya que el castillo quedó hecho un desastre. De repente, ven a su ave, quien señala la ubicación de Set, así que los guardias se dirigen rápidamente a ayudarlo, preguntándole si se encuentra bien, dándose cuenta de que Chigan está atrapado bajo los escombros. Set entonces se levanta y les pide que le preparen un caballo, pues irá a destruir a la lagartija, mencionándoles a los guardias que no tienen que ir con él, pues solo le estorbarían. En ese momento, Chigan le pide que espere, que no debería hacerlo, pues hay muchas personas heridas, así que debería desistir. Después de escuchar esto, los guardias piden que los lleven a un lugar seguro, y les gritan a los demás que se retiren al territorio de Toad. Al mismo tiempo, Ditus le confiesa a Nina que algo poseyó a Azure, que hay una alta posibilidad de que sea lo mismo que poseía a Licha, aunque en realidad no tiene idea, pues lo que vio en aquel lugar fue a Azure a un lado de Alicia, quien estaba tendida en el suelo, pero sus ojos no eran normales. Esto hace que Nina piense en el dios bestia, mientras Ditus le pide que si ella es un descendiente de las personas de las estrellas, le ayude, pero antes de que termine, Nina le dice que irá con él, que no sabe qué puede hacer, pero está segura de que habrá algo. De repente, el rey de Starvia aparece junto a ellos, sorprendiendo a Nina, mencionándoles que alguien que fue desterrado, y alguien que terminó huyendo, no serán capaces de ver al rey tan fácilmente. Así que como cree que puede que haya mucha ganancia en esto, cooperará con ellos, y les presentará a la persona perfecta que los ayudará. Después de esto, Nina va con Toad, quien parece estar moviendo sus cosas, así que le pregunta qué está haciendo. Él le responde que regresará a Galgada, a lo que ella contesta que eso es perfecto, pues ella irá a Bastea, así que pueden irse juntos, pero Toad le dice qué pasa, pues tomará un bote y viajará por Minerva. Al escuchar esto, Nina se siente triste, pero él le explica que dada su posición, él no puede pasar por territorio tomado por Fortna, diciéndole de la nada que la odia. Ella solo sonríe, y le menciona que ya ha escuchado muchas veces esas palabras, haciendo que Toad se enoje, pues no debería reaccionar de esa forma cuando alguien le dice algo así. Después de calmarse, él le cuenta que antes no le importaban los demás, pero al conocer a Muhulum y los otros con los que pasó algo de tiempo, personas que puede tolerar ahora aparecieron, y ya no desea que el mundo termine, o que él desaparezca, así que ahora quiere regresar a casa y ver si algo cambió, y por eso la odia, pero al menos ahora la estará apoyando. Estas palabras hacen que Nina sonría, y se acerque a Toad, quien le pide que no actúe tan amigable. Ella entonces le agradece, pensando que siempre lo estará apoyando, pidiéndole que la invite a su territorio alguna vez, lo que él no acepta. A pesar de esto, Nina piensa que espera lo mejor para aquellos que se tienen que ir, para quienes están en una tierra distante, para todos. Unos días después, Nina se encuentra con aquella chica de antes, quien le dice que es un placer conocerla, aunque quizás eso no sería correcto, presentándose como la princesa más joven del antiguo rey de Starvia, Sueria. Después de pensarlo un poco, Nina la recuerda, mientras Ditus la saluda formalmente. Sueria entonces le pregunta si ha estado bien, pues no lo había visto desde el asunto del compromiso. Estas palabras hacen que Nina concluya que la prometida de Azure era ella, mientras Sueria ríe un poco, mencionando que será capaz de conocer al rey Azure como representante de Starvia, pues no puede permitir que su prometido se desperdicie, mientras su guardia menciona que lo que dice es ilógico, pues el compromiso se rompió. Después de esto, Ditus le menciona a Sueria que no cree que una princesa deba viajar tan cerca del campo de batalla, a lo que ella responde que no es como si se fuera a unir a la lucha, aparte de que tiene un guardaespaldas, pero él solo le pide que lo disculpe.
Sueria entonces les propone que se disfracen como sus sirvientes, y antes de que lleguen a la fortaleza, cambien de lugar. Nina lo entiende muy rápido, mencionando que es muy buena en eso de cambiar lugares, y ya ha aprendido que quien se apoye más gana. Después de esto, ambas celebran la idea, mientras el guardaespaldas piensa que es una idea tonta, pues no ve un punto en que cambien de lugares. Mientras Ditus menciona que por suerte hay soldados que nunca han visto a la princesa Sueria o a la princesa sacerdotisa. Unos días después, comienzan el viaje, pero a mitad de camino, Nina les pregunta si podrían ir al castillo de Bastea, por lo que el guardaespaldas le explica que está más allá de la fortaleza, así que no podrían garantizar su seguridad, y han recibido un aviso de que el castillo fue destruido. Nina se sorprende y pregunta qué pasó con el príncipe Set, a lo que el guardia responde que no lo sabe, pues no hay información sobre eso, pero escuchó que su escuadrón se retiró a un territorio cercano. Esto hace que Nina se comience a preocupar por Set, deseando que no esté herido, pensando que una vez que se acerquen le preguntará a las aves, así que deben apurarse. Una vez que llegan al lugar, Nina trata de hablar con las aves, pero no puede, pensando que ya está lo bastante cerca como para poder ver algo, pero no logra hacerlo, y es casi como si hubiera una neblina sobre toda Bastea, preguntándose si es causado por Alicha o por el dios de las bestias, pensando que si Inox se encontrara en ese lugar, podría preguntarle. Ella entonces vuelve con los demás, pensando en que está preocupada, pues hicieron aquella promesa, pero se ve interrumpida por Ditus, quien le pregunta si tiene un momento, mencionándole que es difícil seguirle el paso. Antes de que Nina pueda terminar lo que le quiere decir, él le comenta que se siente muy apenado, disculpándose por comportarse de manera grosera, a lo que ella responde que está bien, pues sabe que solo estaba poniendo a Azure en primer lugar. Después de esto, Ditus le confiesa que el día que ella fue desterrada, Azure había ido a verla, para tratar de traerla de regreso. En aquel momento, él corrió a toda velocidad, no pensando en nadie más que ella. Estas palabras hacen que Nina recuerde que mientras estaba en la cárcel, ella pidió que Azure fuera a verla, aunque sea por un momento, haciendo que se sienta mal por eso. Ditus entonces continúa con lo que le decía, mencionándole que algo debió haber ocurrido en el camino, causando que regresara, algo que lo dejó sin otra opción, contándole que solo cuando estaba con ella, no actuaba como un príncipe o un rey, sino como un joven normal, que quería que él se convirtiera en alguien real, incluso si comenzó como una farsa, creía que podría convertirse en un artículo genuino, y cuando lo hiciera, pensó que finalmente se aceptaría a sí mismo, pero eso solo fue él, forzando sus propios deseos en Azure. Al escuchar esto, Nina piensa que ella también quería que él se convirtiera en un gran rey, porque él tenía el poder de hacerlo, pero nunca se puso a pensar si eso era lo que él quería. Después de pensar en esto, ella le dice a Ditus que se siente de la misma manera, así que esta vez deben realmente escuchar a Azure, lo que Ditus acepta, proponiéndole algo. Más tarde, Sueria y Nina se cambian de ropa, preguntándoles a los demás qué opinan, a lo que el guardia menciona que realmente se parecen, aunque solo en la actitud, mientras Ditus prueba una peluca. Después de esto, se acercan a la fortaleza donde supuestamente se encuentra Azure, mientras Nina piensa que no tiene esa aura oscura, preguntándose dónde se encuentran el dios bestia y Alicha. Una vez que logran entrar, una de las mucamas los escolta a una habitación, mencionándoles que ya es tarde, así que ahí podrán descansar por la noche, ya que al día siguiente los llevarán a ver al rey. Mientras Sueria disfruta del cuarto, Nina no puede evitar pensar que al día siguiente podrá ver a Azure, preguntándose si se encontrará bien, pues debe llegar al fondo con todo el tema del dios bestia. En ese momento, Sueria se acerca a ella, preguntándole de qué quiere platicar con el rey Azure, pues quiere hablar con él en secreto, preguntando si puede asumir que ella es la niña de los ojos de Azure. Nina trata de negarlo, mencionándole que ella tiene un compromiso con él, a lo que Sueria menciona que lo llaman así, pero que solo fue de nombre, para callar a todos, contándole que él no es su tipo, así que no fue realista desde el principio, recordando cómo Azure le dijo que no podía casarse con ella, pero podían usarlo para ganar tiempo, lo cual le pareció perfecto. Nina entonces le pregunta por su tipo, a lo que Sueria responde que le gustan los chicos lindos, y aunque sea por razones diplomáticas, va a elegirlo. Al escuchar esto, Nina le menciona que Azure también tiene su lado lindo, pues tiene lengua de bebé, le tiene miedo a los fantasmas, y tiene el ombligo salido, lo que causa que Sueria comience a reír, mencionándole que ella debe ser la única que sabe esas cosas, preguntándole si sabía que la gente de Starvia ama el dinero, el poder, y la vida amorosa de las personas. En ese momento, ella revisa las salidas, y vuelve con un mapa, mencionándole a Nina que en el lugar marcado está la habitación del rey, que lo buscó mientras comían, pidiéndole que vaya a echar un vistazo,
pues de seguro no podrá manejar las complicadas conversaciones de una reunión oficial. Al principio, Nina se niega, pero entonces comienza a pensar que si el dios bestia está involucrado, podría ser peligroso llevar a alguien más con ella, que si pasa algo, puede arreglarlo mientras esté sola, así que inmediatamente se prepara para ir, dándole una nota al mono, para que se le entregue a Ditos, pues debe dejarlo saber lo que hará. Después de esto, Sueria le dice que nadie detendrá a una princesa de ir a ver a su prometido, así que Nina se decide a ir a la habitación de Azure, pero al salir, ve a los guardias, por lo que piensa que no funcionará, optando por escaparse por la ventana, como ya lo ha hecho antes. Al llegar a la habitación, Nina siente una sensación fría, pensando en que él debería estar usando esa habitación, pero no parece tener calor humano, preguntándose si es porque solo es un cuarto temporal, o si realmente está en ese lugar, escuchando como alguien se acerca. En ese momento, Azure entra a la habitación, encontrándose con Nina de frente, lo que lo hace comenzar a perder el control. Esto hace que Nina se preocupe, pues no sabe qué le pasa, pero él solo le pregunta por qué ahora. Ella entonces le cuenta que ya puede controlar sus poderes, mientras Azure usa la linterna para tratar de alejarla, pidiéndole que se mantenga lejos de él, pero a Nina no le importa lo que le dice, mencionándole que en aquella cueva, él tenía algo en mente cuando le dijo aquello, pero no lo pudo entender, así que ahora quiere escucharlo, pidiéndole que le diga cuál es su verdadero deseo, pensando en que quiere escuchar lo que hay en su corazón. A pesar de las acciones de Azure, ella sigue tratando de acercarse, haciendo que él le comience a gritar que se aleje, que se detenga, no pudiendo controlar al dios bestia, quien termina saliendo. En ese momento, Azure empuja a Nina, agarrándola por el cuello, mostrando que el dios bestia es quien ahora maneja su cuerpo. Él entonces le dice que ha estado esperando por ese momento, al alma más cercana a los humanos, a la que odia y ama tanto, su querida novia. Ahora veremos el segundo capítulo especial, el cual se ambienta en el pasado. Un día, cuando Noah era joven, venció a un soldado, quien elogió sus habilidades, pero ella solo le respondió que un soldado de Galgada debía poner más en la pelea. En ese momento, llegó su hermano, el rey, quien también elogió su fuerza, y al verlo, Noah lo recibió con una gran sonrisa. Más tarde, él le cuestionó sobre Sol, por lo que Noah le preguntó si se refería al marqués Sol, aquel que venía de una prominente familia, con la cual han estado en parentesco desde la época de sus bisabuelos. El rey le dijo que se refería a ese, que él era el hijo menor, y era alguien muy divertido y profundamente interesante, a lo que ella contestó que si decía eso de él, era porque debía ser todo un personaje. Él entonces le contó que Sol debía estar haciendo su aparición en el siguiente torneo de artes marciales, a pesar de que aún no estaba en la edad para hacerlo, haciendo que Noah se preguntara si era tan bueno. El día del torneo, Sol terminó ganando la competencia, sorprendiendo a Noah, quien no podía creerlo, pues el chico era como una ramita andante, preguntándose cómo podía ser tan fuerte al estar así de delgado, y cuál era ese estilo de pelea, creyendo que estaba usando algún truco. Mientras Sol celebraba, el rey le dijo que podía pedir su recompensa, así que Sol pidió poder dejar el combate en segundo lugar, y estudiar todo lo que pudiera en el palacio, para así dedicarse a la fabricación de armas. Esto decepcionó a Noah, pues pensaba que la gloria estaba en las hazañas marciales, así que decidió vigilar a Sol, viendo cómo estudiaba, o hablaba con los forjadores, y demás, llegando a la conclusión de que no lo entendía. En ese momento, Sol la descubrió, así que le preguntó si necesitaba algo de él, pensando en que creía que se acercaría a hablar con él en algún momento, pero Noah le gritó que no lo entendía, preguntándole qué estaba tratando de hacer, y cuál fue su victoria en el torneo, a lo que Sol contestó que la fuerza lo es todo en Galgada, así que esa era la única manera de hacer lo que le gusta sin que nadie se quejara. Después de escuchar esto, Noah le reclamó, pues había obtenido una gran habilidad de lucha, preguntándole si no lo iba a utilizar, por lo que Sol le contestó que lo haría, pero solo si lo necesitaba, pues para él, las habilidades de pelea solo eran un complemento. Esto hizo que Noah se desesperara, pensando que realmente no podía entenderlo, pero a pesar de eso, no podía sacárselo de la cabeza. Unos días más tarde, Noah fue a ver qué estaba haciendo Sol, así que él le contó que estaba creando una tabla giratoria de lavado, ya que pensó que haría la vida más fácil. Al escuchar esto, Noah le preguntó si realmente serían más fáciles las vidas de los ciudadanos, y si no tendrían que cavar más pozos en primer lugar. Esto hizo que él le mencionara que sería un buen rey, pero ella lo llamó imprudente, pues su hermano tendría un largo reinado, pero si acaso se convertía en uno, podría dejarlo investigar o lo que quiera hacer, volviéndolo un funcionario, lo que emocionó a Sol, quien le agarró las manos y le dijo que eso era genial,
que ella era la primera persona que le decía eso, pues todos en ese país solo hablaban de luchar. Noah le quitó las manos inmediatamente, haciendo que Sol se disculpara por hacerlo, excusándose en que estaba muy feliz, preguntándole a Noah si hay algo que le gustaría hacer, pues si no iba a ser el rey, quizás se quería casar en un lugar agradable. Esto sorprendió a Noah, quien le contestó que ella no se iba a casar, ya que se convertiría en una líder militar y le ayudaría a su hermano, lo que Sol pareció aceptar, pues después de todo era bastante fuerte. En ese momento, ella notó que Sol estaba plantando algo, así que le preguntó si eran flores, y si se las iba a dar a alguien, a lo que él contestó que eran venenosas. Ella entonces le mencionó que era una pena, pues eran muy bonitas, así que Sol le dijo que eran exactamente como ella, pues combinaban con sus ojos. Esto hizo sonrojar a Noah, quien se volteó hacia otro lado, para luego pedirle que no la comparara con flores venenosas, preguntándose qué tan grosero podía ser un hombre, yéndose de ese lugar, mientras Sol le decía que tenía razón. Los siguientes días, Noah siguió visitando a Sol en donde estaba, hasta que un día, ella se acercó para mencionarle que escuchó que se uniría a la siguiente batalla, a lo que él le contestó que sí, pues su familia seguía molestándolo con eso, ya que para ellos la fuerza hacía el derecho. Noah entonces le preguntó si estaría bien, a lo que él respondió que haría lo que pudiera para distinguirse en batalla, lo suficiente para que no se pudieran quejar. Estas palabras hicieron que Noah le pidiera a su hermano poder entrar en la batalla también, pues quería distinguirse y convertirse en un comandante, pensando en que si se volvía más fuerte, podría igualar a Sol. Pero entonces el torneo llegó, y Noah terminó perdiendo su ojo derecho, dejándole una gran cicatriz. Mientras ella se recuperaba, su hermano les mencionaba a los demás que no era culpa de nadie, ni tampoco fue falta de fuerza, que fue solo falta de suerte, y que sería difícil para ella casarse, así que asumiría un papel de apoyo para el país. Después de escuchar esto, Noah decidió ir a verse en el espejo, tratando de convencerse de que estaba bien, que de todos modos sería una guerrera, así que no importaba, pensando que una herida recibida por el país era un honor. Unos días más tarde, los guardias hablaban de cómo Sol peleaba con la fuerza de 1000 hombres, que era la ingeniosidad de un maestro combinado con la fuerza de un demonio, creyendo que no pasaría mucho tiempo para que se volviera un general, mientras Noah escuchaba todo esto. Un tiempo después, ella logró verlo con algunas personas importantes, lo que hizo que recordara aquello que le había dicho, sobre hacerlo un oficial civil. Ella entonces volvió a entrenar, escuchando comentarios sobre cómo pareciera que nunca fue herida, llamándola atrevida, y el orgullo de Galgada, haciendo que ella creyera que eso era lo mejor. Unos días después, se encontró con Sol en su camino, quien la llamó princesa, así que ella le pidió que solo la llamara por su nombre, pues ya no era una princesa, mencionándole que quería que siguiera prestándole su fuerza en el futuro. Sol le respondió que eso sonaba a mucha presión, así que Noah le aclaró que un día le daría una posición donde podría usar sus habilidades al máximo, alegrando a Sol, quien prometió hacerlo por el tiempo que ella lo necesitara. Ella entonces pensó que ser camaradas era suficiente, alguien que esté ahí cuando mirara a su lado, mencionándole a Sol que estaba segura que ese lugar se convertiría en una gran tierra, con él ahí. Bueno, hasta aquí llegaremos esta vez. Recuerda que nos quedamos en el capítulo 66, y por lo pronto, no te olvides de darle like al video, y comentar si quieres saber qué pasa después. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te enteres cuando suba más videos. Sin más que agregar, nos vemos.